Bien, pues llegamos a la lección número 12 de este manual de discipulado que se llama Doctrinas Básicas y es el nivel 3 de discipulado en Ministerios Gente de Jesús. Hoy la lección se titula Vida Cristiana. Vida Cristiana. A manera de introducción quiero comentarles que gracias a Dios podemos llegar al final de este tercer nivel donde hemos aprendido bases fundamentales de la doctrina cristiana. Pero nuestro crecimiento espiritual apenas va iniciando. Todavía tenemos mucho que aprender. Pero si todo lo que hemos aprendido solo se nos quedara en la cabeza como conocimiento, como información acumulada, no estaríamos logrando el objetivo de este estudio o de estos estudios de discipulado. Eh, el objetivo que queremos lograr es representar la vida de Cristo cada día. Y poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Si nosotros podemos lograrlo, entonces estaríamos satisfechos porque ese es el objetivo que estamos persiguiendo. La primera pregunta que surge en nuestra mente es: ¿qué es la vida cristiana? La vida cristiana es nuestra conducta controlada por el amor, la cual está fundamentada en nuestra relación personal con Cristo y fluye de esta relación con Cristo fluye esta vida cristiana. A medida que aumente nuestra comprensión de cuánto nos ama Dios, aumentará también nuestra capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas y de serle fiel por encima de todo. Y ese amor a Dios nos hará amar también a nuestro prójimo, ya que en el mandamiento van unidos los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, pero también desea a tu prójimo como a ti mismo. Es muy fácil decir que somos cristianos, pero lo que nos es difícil a veces demostrar es las evidencias de que somos cristianos. En esta lección estudiaremos por lo menos 5 evidencias de que estamos viviendo la vida cristiana. Ojalá que podamos demostrarlas, que podamos manifestarlas en nuestra vida cotidiana y poder decir que realmente Cristo mora en nosotros y que el conocimiento de Él nos ha llevado a esta relación personal con Él. Muy bien, punto número 2. La primera evidencia es: tenemos que dejar la vida antigua y seguir la vida nueva. Hay un coro que cantamos que dice: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, y la vida vieja ya he dejado. Eso debe ser una realidad en nuestras vidas. Yo quiero leer en Colosenses capítulo 3, verso 5 en adelante, hasta el 17, que nos habla de algunas cosas de la vida antigua que debemos de dejar y cómo podemos seguir la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Dice así la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí empezamos con una primera acción que tenemos que poner nosotros. Dice que debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros. Y podemos de una u otra forma disfrutar de esta nueva vida en Cristo Jesús cuando realmente hemos hecho morir lo terrenal. Y dice, después dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces es una realidad que en la vida pasada hacíamos todas estas cosas, pero enseguida dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Es decir, viene uno a Cristo y deja unas cosas, pero las otras las tiene que ir dejando también poco a poco. Dice, por ejemplo, debemos de dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca, las mentiras, porque dice: no mintáis los unos a los otros,
habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Ahí empieza el cambio. Recuerde que este primer paso que tenemos que dar es dejar la vida antigua y seguir la vida nueva. Dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces tenemos nosotros que dejar, hacer morir lo terrenal, pero también ir dejando cosas de nuestra conducta, de nuestro carácter. Y luego dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En esta nueva vida en Cristo, Cristo es nuestro modelo. Y dice que así como Él nos hizo a nosotros, nosotros debemos hacer. Si Él nos perdonó, también nosotros debemos perdonar a la gente que nos ha hecho algún mal. Y dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y termina diciendo el verso número 17. El verso número 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Como ustedes ven, dejar la vida pasada depende de nosotros, hacerla morir. Y empezar en la nueva vida es estar renunciando a un montón de cosas, pero también de vestirnos del nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y en santidad de Dios. Entonces, el primer paso que nosotros, o la primera acción que nosotros debemos de tomar para tener evidencias de la vida cristiana es dejar la vida antigua y seguir la vida nueva en Cristo. La segunda cosa que tenemos que tener como una evidencia es que deseamos tener conversaciones regulares con Él. Esto le llamamos nosotros oración. Hablar con Dios continuamente se le llama oración. Y todos nosotros sabemos el verso de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, que dice, orad sin cesar. Cuando alguien quiere vivir la vida cristiana, debe de tener una vida regular de oración, de comunicación, de conversación con nuestro Dios. Y hacerlo sin cesar a veces nos parece muy complicado, pero cuando lo hacemos sin cesar, podemos hacerlo en el espíritu, podemos hacerlo caminando, acostados, aún durmiendo, nuestro espíritu sigue orando. Así es de que si usted quiere dar una evidencia de que es verdaderamente o lleva la vida cristiana, entonces mantenga conversaciones con nuestro Dios. En la vida cristiana, entonces, necesariamente tenemos que orar, ya que la oración es la comunicación con nuestro Padre Celestial y debemos hablar con Él en todo momento, en toda circunstancia, comenzando con agradecimiento para reconocer su bondad y misericordia. También debemos tomar en cuenta en todo lo que emprendamos, debemos tomarlo en cuenta a Él, pedirle dirección y confesándole nuestras faltas, para que nuestra comunión con Él sea perfecta. Entonces, la segunda evidencia de la vida cristiana es llevar una vida de oración continua, práctica en nuestras vidas.
La tercera evidencia es soportar la prueba. Soportar la prueba. Es inevitable la prueba en la vida cristiana. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y bueno, si no hay pruebas, no hay manera de poder demostrar que queremos vivir la vida cristiana. Se debe de probar con hechos, con acciones. Y cuando estamos en prueba es donde más se muestra si tenemos convicciones de nuestra vida cristiana. Nuestra confianza en Él debe ser absoluta. Aunque las cosas no parezcan buenas, ya que si amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Además, en todas las empresas existe un departamento que se le llama control de calidad, por el cual todos los productos han de pasar antes de salir al mercado. El control de calidad de Dios se llama prueba. Solo los que soportan tendrán alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces el control de calidad de la vida cristiana se llama la prueba. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7 dice así la palabra de Dios. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando no soportamos las pruebas, no damos evidencias, no damos frutos de querer vivir la vida cristiana. Y los que nos rodean verán que nuestras convicciones en Cristo no estaban muy firmes, muy seguras. Recuerde que somos libros abiertos, leídos de todas las gentes alrededor nuestro, y todos están viendo nuestra manera de vivir. Y cuando estamos en prueba es donde más necesitamos demostrar que tenemos convicciones de querer seguir a Cristo y hacerlo con todo nuestro corazón, porque hemos hecho nuestra decisión de seguirlo a Él. Entonces, las pruebas nos van a pasar a otro nivel porque vamos escalando a través de las pruebas. Y cuando Jesucristo venga, dice que recibiremos alabanza de Él. Y bueno, si nosotros no pasamos la prueba, tampoco podemos dar testimonio a la gente que nos rodea de que se puede vivir la vida cristiana. La cuarta evidencia para que podamos demostrar la vida cristiana es la sumisión a Él. Ser sumisos a Dios. La única manera de resistir al diablo en la vida cristiana es sometiéndonos a Él en toda nuestra manera de vivir. Debemos someternos a su palabra, es decir, si en su palabra nos dice que no nos afanemos, no tenemos que afanarnos. Si nos manda amar al enemigo, tenemos que hacerlo, porque Él sabe por qué nos los pide. Debemos someternos a su voluntad, que podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Todo lo que está en la voluntad de Dios, lo aceptaremos. Someternos a Dios simboliza ser humildes y reconocer que lo necesitamos a Él en todo momento, porque solos no lo lograríamos. Santiago capítulo 4, versos 6 al 10. Dice así la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versos 6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Para que el diablo pueda irse de nuestra vida, necesitamos someternos a Dios. Someteos pues a Dios. Dice, y el diablo huirá.
huirá de nosotros. Entonces la sumisión a Dios es muy importante. Para las victorias espirituales solamente es a través de estar sumisos a Dios. La quinta evidencia de que somos o estamos viviendo la vida cristiana es el amor a nuestro prójimo. El amor a nuestro prójimo. Esa es la quinta evidencia de que somos cristianos o que llevamos la vida cristiana de una manera práctica. San Juan capítulo 13, verso 35 dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Como vemos, el amor es la verdadera identidad del cristiano. No la vestimenta, no las reglas o normas humanas, no el lugar donde nos reunimos, sino el amor que podemos sentir entre hermanos. Por eso dice aquí que en esto conocerán todos. Es decir, es un testimonio público, verídico, a la gente que nos rodea cuando amamos aún a los enemigos de que hemos sido o que somos cristianos. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 11 dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces esta evidencia es muy, pero muy importante. Quizás esta sea una de las evidencias más hermosas que debemos demostrar para decir con toda confianza que estamos viviendo la vida cristiana. Y pues Jesús nos lo dejó como identidad. Hay muchas maneras de demostrar el amor de Dios a nuestro prójimo. Y vamos a ver que hay algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo amo al prójimo, le comparto las buenas nuevas de salvación porque yo amo al prójimo y no quiero que se pierda. Si amamos al prójimo, nos preocuparemos por su bienestar, ayudándolo en lo que esté a nuestro alcance. Primera de Juan, capítulo 4, que leímos, dice ahí que en esto, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, pero también dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y dice que si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amar a nuestro prójimo. Muy importante. Creo que de lo más importante de la vida cristiana es el amor de Cristo en nosotros, o el amor cristiano, como le quiera usted llamar. Ni el conocimiento. Hay gente que conoce mucho de Dios, pero no ama. Ni la observancia religiosa, ni nuestra capacidad, ni el cumplir una serie de reglas y normas, ni tampoco quizás el hacer un sacrificio personal, ni la apariencia física valdrá la pena si no tenemos amor al prójimo. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1 al 2. Primera de Corintios 13 se conoce como el capítulo del amor. Y dice así, Primera de Corintios 13, 1 y 2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Entonces, el amor es lo más importante. Sobre el conocimiento, vuelvo a repetir, sobre las aptitudes personales, sobre las riquezas inclusive o hacer el bien, sobre algún sacrificio personal, el amor es sobre todo. Es imposible que hagamos todo esto que hemos hablado hoy
para demostrar que vivimos la vida cristiana, ¿verdad? Hacerlo o tratarlo de hacer por nuestra cuenta o en nuestras fuerzas. Tenemos que dejar que Cristo sea el que esté actuando en nosotros por su Espíritu Santo. Vivamos la vida a través de Cristo, más bien, que Cristo viva su vida a través de nosotros para podernos denominar cristianos. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué interesantes palabras dice el apóstol Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora tenemos que vivir la vida de Cristo. Ahora Cristo vive en mí. Dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí mismo en Gálatas capítulo 5, verso 16, Gálatas capítulo 5, verso 16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces tenemos que andar la vida en el Espíritu para que no sea en nuestras fuerzas, sino el Espíritu de Dios sea el que nos está ayudando a vivir la vida cristiana. Y luego, en versículo 22 al 25, nos habla de ese fruto del Espíritu que tenemos que tener para demostrar, para dar una evidencia de que estamos viviendo la vida cristiana. Y dice así la palabra de Dios, Gálatas 5, 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, vuelvo a repetir, para poder vivir la vida cristiana, tenemos que hacerlo no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza que da el Espíritu Santo en nuestra vida para dar evidencias de que somos realmente hijos de Dios, que somos cristianos. Efesios capítulo 3, verso 16 al 21 dice así, Efesios 3, 16 al 21, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, todas estas porciones que acabamos de leer al final nos hablan de que la única manera de poder vivir la vida cristiana es a través de la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. El llamarse cristianos implica reflejar la vida de Cristo. Y esa vida debe ser continua, todo tiempo. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 11, verso 26. Hechos capítulo 11, verso 26. Dice que les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué les llamaron a los discípulos cristianos por primera vez en Antioquía? Ellos no creo que hayan hecho una publicidad de decir, pues de hoy en adelante nos vamos a llamar cristianos o esta iglesia se va a llamar cristiana. Dice así, déjenme leerle exactamente el libro de Hechos, capítulo 11, verso 26. Hechos 11, 26 dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Entonces esto habla de que los discípulos reflejaron a Cristo. Reflejaron a Cristo y les llamaron. Ellos no se llamaron a sí mismos, sino la gente les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y la razón era porque reflejaban a Cristo en sus vidas. Ojalá que la vida cristiana sea reflejada en nosotros y podamos mostrar estas evidencias que acabamos de mencionar. Primeramente, dejar la vida antigua y seguir la vida nueva. Segundo, orar continuamente, es decir, tener conversaciones regulares con Él. Tercero, soportar la prueba como una evidencia de que queremos permanecer en Él. Cuarto, la sumisión a Él para resistir al diablo y que huya de nosotros. Y quinto, con el amor a nuestro prójimo. Le animamos a seguir adelante y vamos a decir nuestro texto de esta clase, de la lección 12 del discipulado del nivel número 3 de Ministerios Gente de Jesús. El texto que vamos a aprender está en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 7. Primera de Timoteo 3:7 dice así: también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a repetirlo. Repitan conmigo. Dice así: también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Primera de Timoteo 3:7. Sigan practicándolo y bueno, oren a Dios para que Dios les dé la fortaleza para poder vivir la vida cristiana práctica. Dios les bendiga y pues les animo a seguir el siguiente nivel, el nivel 4, donde vamos a estar tratando asuntos del plan profético de Dios sobre la tierra. Dios les bendiga y que sigan teniendo un excelente día.